Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, Gabriel, ¿cómo Hola, buen estás? día. Buen día, buen ddía. Y bueno, seguimos con el apasionante tema de los nodos. Eh, mm, Equiparándolos en el sentido de que sí, vamos a poner el foco, a seguir poniendo el foco en ese nodo sur, pero claro, cuando hablamos del nodo sur tenemos que hablar del nodo norte, es un eje. Ah, el eje, o sea, después de la charla del otro día, por dónde nos hemos quedado. O sea, Pues, se podrían y, decir tantas cosas sobre el eje nodal. El... y no lo acabaremos. No, no, no. Es un misterio, es un misterio. Claro, no tienen cuerpo. Como no tienen cuerpo, Ujú. la Luna tiene un cuerpo, Marte tiene un cuerpo, Saturno tiene un cuerpo, además están muy definidos por la astrología tradicional, pero los nodos de la Luna, aparte de que es el eje donde se producen los eclipses y donde el mundo se eclipsa y donde uno se puede eclipsar, pero claro, fíjate, si es el eje donde se producen los eclipses, es donde están las ranuras por las cuales entra la influencia. Mm. Es decir, tenemos una vida con nuestras costumbres y la cultura y nuestros intereses y tal, tal, tal. Eso crea un formato, o sea, está el formato. Sí, Pero los nudos es por donde entran las influencias para generar o para dar lugar a que el formato cambie. Formato, sí. la cultura, las costumbres. Sí, en ese sentido, el eje nodal es el. O sea, podemos definirlo de muchas maneras, ¿no? Pero a mí me viene, es un eje de incomodidad. O sea, Bueno, claro, es que en la precis. tradición se decía que eran maléficos. La cabeza de Ujú. la cola del dragón eran maléficos. Sí, Claro, depende cómo definimos sí, la incomodidad, como, si ¿es claro, claro. maléfica la incomodidad o no? Precisamente la Sí, incomodidad nos estimula, ¿no? A seguir, pero podría ser un eje de incomodidad, podría ser un eje de frustración, porque hay un quiero y no puedo en el eje nodal, eh, pero ahí rescataría un concepto del día pasado que yo creo que hay que definirlo bien, que es el de. O sea, definirlo bien, o al menos no definirlo desde la modernidad, que es el tema del patetismo. O ujú, sea, hay algo, patetismo viene de patos, viene de sufrimiento, y hay algo patético en la existencia humana, que es el intento de resolver el patos. El constante intento, sabiendo o igual no, pero, pero si nos fijamos bien, sabiendo que no lo vamos a resolver, que nos vamos a quedar en intento. sí, Eh, sí, sí. o cuando se resuelve algo, como tú muchas veces comentas, la patología tiene resiliencia. O sea, cuando resolvemos algo, la patología vuelve a resurgir bajo otra forma. Entonces, ese motor que es patético, pero que tiene algo de bello. O sea, el intento tiene algo de heroico. Em, no podemos dejar de intentarlo. Fíjate, es que no había pensado en esto, ¿eh? Pero la parte heroica es la del nodo norte. Mm. La parte heroica, es decir, todos nacemos en un contexto familiar, con sus pros y sus contras, sus taras, sus traumas y tal. Pero si estamos sintonizados con las consignas del nodo norte, superamos las circunstancias, o sea, superamos. Mm. Superamos las circunstancias ambientales que nos condicionan A o B. Bueno, entonces todo funciona bien eh, activando el nodo norte. Por eso es el protector, Mm. el maléfico protector. O sea, lo maléfico, pero que es protector. Es decir, si tú por ejemplo, yo entiendo que la vida es como tú entras en una sala de cine con la película empezada y te marcharás con la película aún continuando.
Dices, A vale, ver, si aceptas esto, si aceptas este hecho de que no sabes de qué va la película y te quedarás sin saberla, porque la película continúa, mm, si tú aceptas este hecho, participarás en la visión de la película. mm. Participarás. Pero, por Ahora me, ejemplo, me viene es que no sé por qué me gustan especialmente las películas que no tienen resolución. bueno, claro, pero digamos que eso es cuando la película tiene la pretensión de no generar un final, sino que lo deja Mm. abierto para que cada cual lo metabolice como buenamente pueda, ¿no? Sí, sí, pero no esas películas que no tienen resolución porque quieren hacer Sí, una segunda parte y una tercera, no, porque esto se ve mucho, esto huele. O sea, sí, sí, no, esas películas que se acaban, pero tal y como empiezan, o sea, tampoco tienen inicio. Ujú, Hay un director rumano, Cristi Puiu, que tiene películas que tienen esa dinámica. O sea, parece que no suceda nada, sí, no tiene comienzo, no tiene final, pero tienen algo de muy vital. ujú. Y claro, la vida es un poco esto también, ¿no? Que, sí, sí. Vale, pero entonces, a ver, por ejemplo, si una persona tiene el nodo norte acentuado, acentuado quiere decir planetas en conjunción, que es Mm, lo que determina que esté acentuado, llega a la película y dice, voy a ver cómo me sitúo de la mejor manera. O sea, voy a participar en la película. Voy a mm, participar. Si no tiene planetas en el nodo norte, pero los tiene en el sur, querrá salirse de la película. O sea, yo no entiendo nada, no quiero saber nada. mm, El nodo sur, eh, a ver, mira, estos días, a resultas de la conversación última que tuvimos con el nodo, los nodos, dije, bueno, ¿qué maneras hay de explicar los nodos? Que dé lugar a, a una comprensión mayor, porque la comprensión plena no es Hay que posible. aceptar que no. Es Sí. decir, una persona describe un paisaje y lo describe de tal manera que en el oyente no le genera ninguna percepción, o bien lo describe de tal manera, pues lo describe de tal manera y tan sugerente que provoca la percepción en los demás, Ujú, en el contertulio que tenga, ¿no? Con los nodos pasa igual. O sea, si alguien explica los nodos de una forma tosca o elemental, o sea, prosaica, bueno, pues vale. Pero si los explica de una forma poética, de tal manera que con menos palabras se pueda generar mayor comprensión, o sea, cuanto menos palabras, cuanto más sucinta sea la explicación, mm, más, más provocas la comprensión incluso en uno mismo. Es decir, sí, yo a veces me veo haciendo frases cortas de cosas complejas y al pensar en la frase, mejor dicho, la frase sale sola. Sale mm, sola. Y dices, ahora entiendo por qué en el mundo esto pasa de esta manera, ¿no? Dices, "Bueno, si alguien me da un libro de 500 páginas para explicarme concienzudamente el evento o el fenómeno, pues igual no entiendo nada. O sea, me deja mm. igual. Pero si me lo explica en un verso, igual sí que me entero de algo y provoca en Sí, mí sí. una experiencia diferente, ¿no? Sí, sería un poco la función poética, ¿no? O sea, la función poética es poder llegar a verdades Sí, que lo puramente descriptivo no consigue captar. exacto. Sí, 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 sí. Bueno, entonces yo entiendo que el nodo norte es la capacidad que tiene la persona para absorber las circunstancias. Mm, Atención con este hecho, ¿eh? Porque otra cosa es absorber. O sea, yo llego a este mundo y absorbo, mm, absorbo, tomo, tomo. mm. ¿Y cómo sabes lo que tomas? No, esto requiere de un tiempo. O sea, cuando pasan años te das cuenta de lo que tomas. A ver, Te das cuenta de lo que tomas. Y el nodo sur es ser absorbido. O sea, o absorber o ser absorbido.
o sea, la experiencia, nuestra vida, tiene claro, elementos que hemos absorbido de forma proactiva. sí. Lo que el verbo absorber, yo absorbo, es que yo estoy dispuesto a absorber. Por lo tanto, tengo una actitud proactiva con el tema de yo me hago cargo, acepto, tomo, tomo las circunstancias y escojo entre ellas aquellas que necesito para poder crecer. Ujú. En cambio, dejarse absorber, que es como caer en la inercia, dejarte jalar, o sea, dejarte Sí, sí, sí. atrapar, ¿no? Y dices, bueno, pues Mm, todo, esto es el nodo sur, ¿no? Bueno, entonces, imagínate, una persona eh, quiere ganar la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Y es de todo lo que tiene, de todos los recursos que tiene a mano, escogerá aquel entrenamiento que le permita avanzar, ¿vale? mm. Entonces, un día llega y gana la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Y a partir de ahí, o renueva la apetencia por seguir avanzando, o se queda como con la gloria conseguida. La Ujú, gloria ujú. conseguida. Y entonces, cuando se queda con la gloria conseguida, eh, inconscientemente se ve absorbido por aquel logro, por aquella Sí. consecución, por aquel proyecto conseguido. Vale, entonces, el nodo Entonces, sur. esa medalla olímpica que sería Sí. el camino hacia el nodo norte, una vez conseguido, se incorpora en el nodo sur. Ujú. Pero tiene trampa, porque una vez se ha consolidado el logro, se vuelve pernicioso. Mm, Por ejemplo, imagínate, nodo norte en casa 7, nodo sur en la casa 1. Dirás, esta persona dirías que su avance en la vida es gracias a la vida en ujú. pareja o al compartir con otras personas, ¿no? Sin embargo, tiene un ramalazo de yo solo confío en mí, que es el nodo sur Sí, en la casa 1. sí, Pero claro, el yo confío en mí le lleva a la pasividad. O sea, no descubre nada nuevo. Si solo confía en sí mismo, con el nodo sur en la 1, no descubre nada nuevo. Tiene que aprender a abrirse, a confiar en los demás, a que los demás le nutran, porque el sí. nodo norte es nutricio. Vale, entonces muy bien, muy bien. Vale, entonces encuentra a la persona, encuentra la alianza, el pacto de convivencia, funciona muy bien. Pero claro, es el nodo norte, ¿eh? Es el nodo norte. O sea, el nodo norte es, Sí, vale, sí, sí. ya he conseguido establecer una buena relación. Ahora me puedo dedicar a mí. Es decir, se ve Y absorbido. monetizar, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Es, sí, sí, sí. O sea, es que el nodo sur, fíjate, o sea, el nodo norte, o sea, nosotros con el nodo norte pretendemos conseguir algo para el nodo sur. Mm, Pero claro, nos tenemos que dar cuenta de que lo ideal es, una vez has disfrutado del logro, es procurar quitarle el valor para volver a tener la ilusión por volver mm, a renovar las metas, los objetivos, los proyectos, tal, ¿no? Yo ujú. diría que este eje es el eje de la esperanza. El eje de la esperanza. El eje de la esperanza. Se puede llamar de muchas maneras, ¿no? El eje de las Sí, sí. expectativas, el eje de la Sí, orientación, la brújula vital, la brújula y por vital. eso también me resonaba el tema del eje de la frustración, porque ahí donde hay expectativas, al mismo tiempo se genera frustración, ¿no? O sea, Ujú. se frustran las expectativas al mismo tiempo. Eh, Mm, Mira, sí, pero una cosa que he al mismo observado. tiempo Sí, es un motor. sí, 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 sí. Bueno, fíjate que yo me fijo mucho en Twitter el tipo de mensajes que circulan. Y los mensajes que circulan depende de a quién le has dado, a quién está suscrito y tal, ¿no? Pero una cosa que me ha llamado mucho atención en los tiempos que ahora estamos todavía con el nodo norte en Piscis,
es que la frustración que habría que encarar, la frustración de no ser nada, porque Piscis es yo, o sea, el signo de Piscis es yo no soy nada. Qué bien, Mm, no soy nada, no soy nada. Pues claro, en el caso de los nodos es, vale, no soy nada. Como eso me crea un vacío brutal, voy a trabajar, voy a irme al nodo sur en Virgo y voy a probar dietas y cosas y regímenes y mm. remedios para tal cosa, ¿no? Y pienso, bueno, si sigo este remedio iré al cielo, o sea, me coronarán. Sí. Y son paliativos, es que el nodo sur es paliativo, o sea, es que no... O sea, el Mm, eje de lo paliativo, el eje de lo paliativo, mira, otra forma de nombrarlo, es el eje de los nodos. Palia, entonces, claro, tenemos esperanza, nodo norte, en conseguir algo que nos satisfaga, nodo sur, pero una cosa que nos satisface se oxida sí, y sí, sí. nos vuelve a Es generar un vacío. temporal, tiene un efecto temporal. Exacto, Sí, exacto, sí. ¿no? Esto es como, por ejemplo, eh, no sé, una copa de vino o algo que nos gusta. Mm, Y lo tomamos una vez y nos gusta. Pero a la que sí, vuelves a repetir, el nivel de saturación crece sí, 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 y sí. ya no te gusta tanto. Y además te sientes como que dependes de ello. Mm. Yo Incluso creo igual sientes que te encuentras mal, sí, pero sí, como sí. tienes el recuerdo de que te sentó bien, insistes, aunque te sienta mal. Sí, 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 sí. Fíjate, hay una expresión esotérica que es coagula et solve, Eh, o sea, concreta y disuelve. eh, Concreta y disuelve. Bueno, aquí con los nodos sería trata de concretar, nodo norte, eh, y trata de disolver, nodo sur. O sea, trata de concretar, no te esperes la realización plena, mm, realizarás cosas. No, dices, esto lo puedo decir a los 68 años. Pero aquí, por ejemplo, cuando yo leía los nodos de la luna de Martin Schulman, como son muy optimistas y yo era más joven, me lo creía. Pensaba que eh. la realización plena era posible en esta vida. No, no, no. Es una película que no acaba. No, a ver, no realización plena, pero cierta realización hay en la aceptación de que no hay realización plena. O sea, Ah, bueno, no, eh, sí, claro. Claro. Estaría la realización en lo material. es como lo que decías del nodo norte en Piscis, ¿no? Yo soy nada. Eh, bueno, pero si acepto que acepto esa nada, Sí. acepto no ser nada, de Ujú. alguna manera toca el otro extremo, al mismo tiempo soy un poco todo, ¿no? Sí, mira, una cosa que está ocurriendo. Tengo un amigo que es más mayor que yo, que está en el hospital, por un tema que yo creo que no tiene solución. ¿Vale? Bueno, nodo norte en Piscis. No tiene solución, pero tú no, la persona no acepta que no tiene solución. Y los médicos dicen, entre ellos, me lo imagino, ¿eh? Ya, pero algo hay que hacer. O sea, no hay solución. Nodo norte en Piscis. Algo hay que hacer. Nodo sur en Virgo. No suele en Virgo, ¿Cuál sí. es el resultado? El resultado es que nada va a funcionar, porque la vida ya está sentenciada. Ah, Es más, cada remedio es peor, o sea, genera peores efectos que el anterior. ah, Entonces yo creo que este eje que hemos estado teniendo en este último año y medio nos ha puesto en evidencia la, eh, la nadidad de nada, o sea, nadidad, o sea, mm. lo estéril, lo inútil que es el intento de solucionar cosas que no tienen solución. Sí, y por el otro lado, en ese eje también he observado mucho la necesidad de poder confiar en los procesos de vida que no controlamos nosotros. O sea, que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, no hay solución. Bueno, pero, no, pero confía en aquello que no Sí, sí. controlas.
O Mira, sea, me está pasando con las plantas, con algunas plantas. ujú, Eh, a ver, hay una que está un poco... Le cambié el tiesto, mm, hice una limpieza de raíces y tal, y ahora está débil, está aclimatándose. Y entonces yo estoy mm. preocupado. Tengo que hacer algo. Está Y, en estado paciente. claro, y mientras pienso que hay que hacer algo, Mm, considero que mi acción es importante. O sea, nodo sur en Virgo. O sea, si haces algo, mm, procuras el bien y entonces te sientes satisfecho con lo que haces. Pero mm, resulta que me doy cuenta de que eso es vano, no sirve para nada. O sea, la planta mm, tiene sus procesos. Yo no tengo, o sea, yo creo que esta planta va a mejorar siempre y cuando yo me deje de preocupar por el tema. mm. ¿No? Entonces, Es sí. que además las plantas, que tengo una relación de muchos años con las plantas, con el mundo vegetal, las plantas captan ciertas sutilezas energéticas muy interesantes. Y yo durante años me dedicaba a la agricultura ecológica y cuando empezamos en ese proyecto, el cultivo no acababa de, o sea, plantamos un montón de tomateras, berenjenas, un montón, un huerto bastante grande y claro, estábamos empezando. Entonces, cuando empiezas algo, pones todo tu esfuerzo y más en eso, ¿no? Y el huerto no acababa de tirar, no acababa de tirar del todo, no estábamos contentos. Entonces, Nodo Sur, en Virgo, tengo que hacer más, tengo que cuidarlo mejor para que funcione. Sí, 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 sí. Hasta que, por unas circunstancias externas, tuvimos que desapegarnos del huerto durante una semana, o sea, tuvimos que dejarlo en paz porque nos reclamaban otros asuntos Ujú. y cuando volvimos estaba funcionando. O sea, lo que las plantas estaban pidiendo era, déjame hacer mi proceso, o sea, déjame en paz con tu intervencionismo constante Sí, 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 sí. en arreglar algo cuando precisamente te tienes que retirar. Pero todas las personas en el ámbito laboral, por el tema de, o sea, de la función, tú como cultivador tienes una función y no puedes saltártela porque entonces estarías incumpliendo la función. Sí, sí. O sea, el tema de la función yo lo veo también nodo sur, ¿eh? La función del nodo norte es satisfacer mi nodo sur. Mm, Dices, no, no puede ser. La vida es más que eso. O sea, la vida es más que mi función. Más mm. que mi función. Es más, mi función incluso puede ser un obstáculo para aquello que pretende mi función. Porque pongo todo el foco ahí. Claro, o sea, si yo pretendo que alguien cambie, Mm, pretendo y hago porque alguien cambie, seguramente no va a cambiar. mm, Igual pasa con las plantas, igual pasa con actitudes propias. O sea, yo quiero aprender esta lección y no hay manera de que la aprenda. ¿Qué tengo que hacer? Pues no, un día lo dejas, lo dejas, lo dejas, lo dejas mm, en todo, o sea, en barbecho. mm. Y cuando vuelves, ostras, lo he aprendido y no he hecho nada. O sea, el Sí, sí. milagro de que el inconsciente va haciendo sus ataduras de cabos, ¿no? Y entonces el individuo no es el omnipotente que pretende ser, ¿no? O sea, No, no, no. De hecho, eh, haríamos mejor en intentar equilibrar. Ahí vuelvo a una cosa que hablábamos justo antes de empezar a grabar, que es que la intención e intensidad no vienen de la misma, no vienen de la misma raíz, ¿no? Pero hay algo, hay un equilibrio entre intención e intensidad. O sea, si pongo una intención demasiado intensa, la cosa no sale. O sea, o sea, una intención demasiado intensa quiere decir que uno tiene un interés que proyecta y este interés intenso proyectado, pues puede ser una piedra en el zapato, o sea, puede estorbar al sí, sí, proceso. sí, O sea, sí. a la naturaleza le molesta
que alguien se haga protagonista del asunto y mm, reacciona en contra. Entonces mm, el humano quiere ser protagonista y la naturaleza no quiere que el humano sea protagonista. Ella tiene sus mm. razones. Gaia tiene sus razones. Sí, sí, sí. Sí, sí, el humano tiene que convertirse de alguna manera en canal de la naturaleza. Convertirse en canal es, hasta cierto punto, renunciar a que todo depende de su propia intención. O sea, yo soy un instrumento más en este juego, ¿no? Y no soy el autor, el gran autor de la obra. O Claro. sea, Sí, 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 sí. O sea, el tema de absorber o dejarse absorber. mm, To be or not to be. O sea, yo soy lo que absorbo. No mm, lo otro. Yo dejo de ser cuando soy absorbido. Pero también mm, es una exageración, ¿eh? O sea, yo soy en lo que soy absorbido. Por ejemplo, yo tengo el nodo norte en la casa 10, en Escorpio, y el nodo sur en la casa 4, en Tauro. ¿Quieres pensar que hay veces que me cuesta salir de casa? Bueno, me cuesta salir de casa siempre. no, si el exterior es escorpiano, o sea, sí. Bueno, claro, yo en mi caso, por ejemplo, el nodo norte en Escorpio es que no lo hubiese dicho, pero a mí me fascina el misterio. A mí me fascina lo que no tiene solución. Mm, Porque si un misterio tiene solución, ya no es misterio. mm. Tiene que tener algo que se resista a ser solucionado o a ser Y a ser respondido. descubierto, sí, ¿Sí? Vale. En que no cambio, sea explícito. sí, el nodo sur es que a la que encuentro un formato de vida que me place, me instalo Eh, ahí. Dices, entonces, aquello que te cautivaba, que era investigar sobre el misterio, a la que eh, encuentras comodidad, ya te deja de interesar. ujú. Bueno, entonces, te digo que esto es un poco el enfoque que se le da a los nodos, y hemos abundado un poco aquí, es maniqueo, o sea, blanco, negro, bueno o malo. O sea, no. Es que el eje es una unidad. Es más, yo casi te diría que mm, los signos del zodíaco son 12, pero en realidad son 6 Mm, desdoblados, desdoblados, sí, como pétalos de una misma flor. mm, Entonces, no hay acción, por ejemplo, en el eje Aries-Libra, no hay acción que tenga sentido si no hay una interlocución con otra persona. mm. Y no hay una relación válida, o sea, constructiva, a una persona, si no hay iniciativas personales por parte de cada uno. O sea que el tema de la negociación es el kit de la cuestión con el nodo norte, bueno, con los nodos en el eje Aries-Libra, ¿no? Aries Libra, sí, 1,7, sí. O sea, yo negocio para poder ser yo, pero yo Mm, negocio también para, aparte de ser yo, que tú puedas ser tú mm. plenamente. O sea, para que la relación no sea un estorbo, sino un acicate para el desarrollo de las personas. Sí, yo negocio para ser yo, pero al mismo tiempo negocio para no ser jalado por mí mismo. O sea, para no desaparecer en mí mismo. Claro, claro, es decir, la tendencia traída bajo el brazo, que es el nodo sur, Mm, supuestamente, es que es la zona de comodidad. La memoria mm, más o menos que nos genera comodidad. Vale, como esto ya lo sé, pues me aferro a esto porque eso, digamos, apacigua la incertidumbre. mm, El nodo sur apacigua la incertidumbre. Con el nodo norte hay incertidumbre, mm, pero es como ir al cine a ver una película que está comenzada. A ver, ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Es la de protestar porque la película está comenzada ya? ¿Me mm, protesto y le estoy poniendo condiciones
al visionado de la película, acepto que ha comenzado y entenderé lo que buenamente pueda entender. Mm. Si no la acepto, me pierdo la película. O sea, el tema es que nos quejamos de la incertidumbre porque nos genera incomodidad, pero sin incertidumbre, en el fondo la necesitamos como el agua, la incertidumbre, para que, para que haya, para que haya movimiento, ¿no? O sea, Fíjate, la incertidumbre está asociada con la esperanza. Vale, imagínate que no hubiese esperanza. ¿Qué haríamos? Haríamos algo. Como hay esperanza, como hay esperanza, pues ya vendrá Dios y proveerá. ahí la misma palabra lo indica, ¿no? Esperanza, pues esperamos, Sí, esperamos claro, a que claro, claro, claro. suceda algo, desde nuestro nodo sur esperamos que Sí, suceda algo. sí, sí, sí. Y precisamente ahí, o sea, cuando esperamos que suceda algo, en algún momento llegamos a la desesperanza. O sea, nos desesperamos de esa situación Claro, claro, inmóvil. pero fíjate que el trasfondo de la historia es que detrás de la desesperanza, o sea, la desesperanza obliga a actuar, obliga Claro, a tomar dejamos de riesgo. esperar y hacemos, movemos. Sí, sí, sí. Entonces hay muchas personas que no hacen nada porque esperan que algún día el mundo sea justo. Mm. Un día vendrá alguien y pondrá orden. Bueno, nos estamos yendo un poco del tema. Sí, pero el eje de la esperanza-desesperanza también sería ese eje nodal, Ah, claro, ¿no? O claro. sea, O sea, esperanza cuando no. desesperamos es cuando decidimos movernos a la incertidumbre Claro, del, claro. del nodo norte. Yo, por ejemplo, cuando veo que mi casa me tiene secuestrado, dirás, pero si es lo que querías. Sí, pero para valorar el plácido secuestro, pues no tendré que tomar alguna responsabilidad. Yo tendré que hacer algo que incremente mi instinto responsable. Nodo norte Mm, de la casa 10, que es mm, toma decisiones, ponte en marcha, trabaja, mm, haz esto, haz aquello, sobre todo si es por algo que tiene que ver con la comunidad, con la sociedad, con la profesión. mm. La profesión en la casa 10. Ese eje nodal que sería casa 4 casa 10, pero al ser Tauro Escorpio también podría tener resonancias con casa 2 casa 8, ¿no? Sí, Eh, me viene, pero porque en familia lo estamos viendo, me viene la figura de Hércules Poirot. sí, No sé si lo tienes así sí, en sí, mente, sí, hay sí. una serie, muchísimas temporadas de Hércules Poirot, el personaje de Agatha Christie, ¿no? Mm, Eh, que es extremadamente, siempre va impecable, o sea, mm, extremadamente conservador, diría, en su forma de ser, pero necesita ese nodo norte en Escorpio, sí. necesita la incertidumbre de resolver el misterio eh, de ese lado escorpiano, ¿no? Entonces, a mí me recuerda mucho ese eje, Hércules Poirot. Por un lado, muy estable, muy Sí, sí, sí. taurino, y por el otro lado, con una necesidad constante de resolver asesinatos y misterios y- Bueno, Hércules Poirot sería el alter ego de Agatha Christie. sí, sí, sí. Bueno, Agatha Christie tenía el nodo norte en Géminis y el nodo sur lo tenía conjunto con Marte. En este caso, es decir, si el punto de comodidad es el nodo sur y tienes un planeta incordiante como es Marte, eso te salva. O Porque sea, te pincha. tener el nodo sur hostilizado por Marte
hace sí. que tu zona de comodidad la repelas. O sea, no, quiero más Claro, desafíos. Marte te obliga a mover, Claro, claro. claro. Sí, sí. O sea, es decir, los nodos de la Luna son elementos sin forma que adquieren la forma de los planetas con los que haga conjunción o aspecten fuertemente. Mm, Y tenía el nodo norte en Géminis, cerca, no en conjunción, pero cerca de la conjunción Plutón-Neptuno. Porque ella nace en 1890 y entonces tiene el nodo norte en la casa 10 y en la casa 10 tiene a Neptuno y a Plutón. mm. Le cuadra bastante, para mi entender, ¿eh? Sí, sí, sí. Plutón cuadra mucho con Agatha Christie. No, y Neptuno según cómo también, ¿no? Sí, sí. Y ese nodo norte en Géminis, ese explorar, ¿no? Sí, Es sí, el muy mercurial, ¿no? sí. Y luego tenía el Sol en cuadratura a los nodos. O sea, el Sol en Virgo, eh, Sol en Virgo, en cuadratura a los nodos, en cuadratura a Marte. eh, Esto quiere decir que, claro, la comodidad no era lo suyo. O sea, era el eh, reto a sí misma. O sea, si ella, poniéndome en su piel y algunas cosas que he leído de ella, ella no se da por satisfecha con lo conseguido hasta ese momento, en cuanto a mm, comprensión, en cuanto a cognición. mm, Entonces, claro, dices, pues vale, es una persona que no, lo que quiere es sorprenderse a sí misma. Pero claro, el mm, tema es Marte conjunto al nodo sur, es que la comodidad es elemento hostil, le genera hostilidad, con lo cual no tiene otra alternativa que seguir adelante, sin mm, quedarse sentada eh, durmiendo en los laureles, ¿no? mm. Lo de Y lo dormirse, canaliza, y sí. lo canaliza en la escritura, porque Sí, sí. es probable que a nivel físico no se moviera mucho con esa cuadratura No, Sol-Marte, sino eso que lo cuando canaliza. digo moverse es disconforme con lo conseguido. Sí, sí, Es sí. igual que estés trabajando físicamente más o menos o no, o otro Eh, tipo de trabajo más intelectual. Sí, sí. Yo tengo un amigo que se llama Pere Puiggròs, que no sé si lo conoces porque escribió un par de libros, uno sobre Plutón y otro sobre los nodos. Y es Mm, el mejor libro de nodos que he leído. sí. Sí, sí. Mm, Y entonces yo lo conocí cuando, al poco tiempo de empezar yo a estudiar astrología, y él era pintor, era profesor de Bellas Artes también, ¿no? Y era astrólogo. Y mm, entonces me regaló una colección de horóscopos de maestros espirituales y él daba la explicación del sendero espiritual a través de los nodos. mm. El sendero espiritual. Interesante. Muy, Eh, muy. Yo creo que fue una. Pere Puiggròs me influyó fuertemente para que prestase atención a los nodos. Y desde aquí un homenaje. es- Mi homenaje. Sí. Por cierto, el libro lo puedes encontrar en PDF, ¿eh? Sí, sí, de hecho lo voy a apuntar ahora, porque, Sí. pero está claro que a mí al menos los nodos cada vez me llaman más la atención. Em, por por los procesos vitales que hay en ese constante diálogo Ujú. entre los nodos, o diálogos que no los visualizo del todo como dos puntos. Es un circuito energético, ¿no? Es Sí, algo que sí, sí. circula. Em, claro, vemos nodo sur, nodo norte, o sea, pero no es un lugar, nodo sur y nodo norte. No es un lugar físico, ¿no? Es algo conceptual que está en constante movimiento y cuando se detiene ese movimiento, pues se dan señales, se dan señales fuertes. Eh, Mira, yo creo que
es una intuición, ¿eh? O sea, no puedo decir que esto sea así siempre, pero tengo la intuición de que el nodo sur influye mucho en la infancia y en la vejez. O sea, en el primer tramo de Mm, vida y en el último. mm, Y el nodo norte influye en el centro. mm. Bueno, entonces, ¿qué ciclo hay, aparte del de los nodos, que nos pueda ayudar a entender esto? El ciclo de Urano. O sea, el ciclo de Urano, aparte de que tiene una duración que es más o menos el promedio de vida que Sí. podemos tener en esta etapa de la vida, o sea, en esta etapa de la historia, 84 años por lo general, más o menos, o sea, el ciclo de Sí, Urano. es una dimensión humana, sí. Vale. Entonces, hay una cosa que yo aprendí en un seminario sobre la obra de Rudolf Steiner, que es este ciclo de 84 años, en Mm, el que en el inicio o desde el inicio salen dos curvas. Una ascendente, una ascendente que llega a su máximo a los 42, que es la oposición de la Urano-Urano, oposición, y sí. otra descendente que llega a su máxima intensidad también a los 42. Y luego vuelven, o sea, se cruzan a los 21 y Mm, a su máximo, a su máxima dicotomía, la mm. parte espiritual y la parte física. O sea, la parte material y la parte Y espiritual. se, y se volverían a cruzar a los 63. Exacto. Vale. Entonces yo creo que hasta los 21 se escenifica más el nodo sur. A Ujú, partir de los 21 el nodo norte empieza a, a hacer una emulsión, o sea, a mm, tomar espacio y mentalidad. Y luego a partir de los 63 vuelve a haber el otro cruce de retorno, mm. en el que el nodo sur vuelve, pero claro, no es el mismo nodo sur que cuando era uno No, jovencito. claro. Sí, Es un sí, nodo sur que trae o que lleva el tesoro del conocimiento que ha ido desarrollándose a lo largo de todo el ciclo. O sea, sí, hasta el primer tramo de vida tienes el tesoro que tu memoria trae debido a experiencias previas, sí, vida prenatal, otras vidas, como lo quieras llamar. A los 21 te sitúas en lo que corresponde hacer, a partir de los 21, en lo que corresponde hacer en esta encarnación. Llegas mm, a la máxima intensidad de a la máxima intensidad de este propósito a los 42 con la oposición de Urano a sí, Urano, y a los 63 el énfasis en el propósito material decae y vuelve a tomar forma el propósito espiritual, que es el mm, que genera la memoria del tesoro o la valoración del tesoro que se ha ido acumulando a lo largo del conocimiento, de la experiencia previa de otras vidas, más la experiencia que se ha tenido aquí en esta encarnación. sí. Sí, a los 21 es quizá un poco más ingenuo. A los 63 Sí, hay una recuperación de la inocencia sin la ingenuidad. O sí, sea, sí. Pero entonces ahí, o sea, las dos curvas, eh, en el momento central, que son los 42, están en su máxima dicotomía, mm, pero también en el nacimiento y en la muerte. O sea, es decir, la persona al nacer experimenta una dicotomía, el mundo anímico y el mundo físico, que es muy exigente. Tienes que respirar por tu propia cuenta, ya no es tu mamá la que respira por ti, tal, tal, tal. mm, A los 42 llegas a la otra dicotomía, después de haber pasado por el cruce de los 21 años, y luego después de mm, los 42, a los 63, vuelves a pasar por un cruce. Y el momento final es el otro momento de dicotomía, que es eh, mi alma se ha emponzoñado, se ha llenado de las experiencias en esta vida, pero mi cuerpo me dice que tengo que salir, que tengo que mm, ir ya. mm, Bueno, entonces en los nodos yo creo que, a mi entender, el momento de mayor esplendor del nodo norte es alrededor de los 42. ¿Eh? Es decir, tu máxima esplendor en cuanto a la percepción, a la absorción, capacidad para absorber, mm, siguiendo el término que hemos puesto, nodo norte, absorber.
la máxima absorción que se puede conseguir en estas coordenadas material, físico, espirituales, a los mm, 42, y a partir de ahí empieza la etapa de la administración, porque es la absorción y la administración. Y mira, casi te diría más. Si una persona con el nodo sur se deja absorber mm, pasivamente, es que ha dejado de prestar atención a la administración. Administrar el conocimiento, las experiencias. Porque una mm. cosa es participar en las experiencias, pero luego hay que administrar las consecuencias, los conocimientos. Sí. Por eso te digo, yo creo que el nodo sur es el depósito del conocimiento. Y entonces hay personas que han pasado por experiencias y se han acomodado a algo y en consecuencia no son conscientes del conocimiento que han conseguido Mm, ah, obtener. Claro, yo creo que Urano tiene mucho que ver con la genialidad, ¿eh? mm, Y esto en este sentido, mira, por ejemplo, estuve con una amiga que es artista, eh, que hace un tipo de pintura como muy conservadora. O sea, una pintura que se entienda. mm. Sí, sí. Y en su forma de conversar, también quiere que se la entienda. Pero a mí hay momentos que me agota. Mm, Porque creo que es una persona que es más genial de lo que ella acepta. mm, Dices, pero si esta persona fuese genial, pintaría de otra manera. Pero también conversaría de otra manera. O sea, sí. tú ves, a ver, Pero deducción, Urano, en ese sentido, en algún momento, Urano se tiene que revelar. O sea, nos tenemos que revelar para poder ser. Si no hay rebelión, claro. no, no, no generamos, no generamos perspectiva, ¿no? A partir de los 42 empieza a haber una perspectiva Sí. del conocimiento acumulado en el nodo sur. Vale, una cosa, En- perdona, perdona que te corté. Sí, Tú, sí, sí. No. como pintor, como astrólogo, como conversador, como pareja, como padre, como amigo, ¿cuántas veces has experimentado rebeliones que han modificado todo el comportamiento, tanto en la parte artística como en la parte padre de familia, como pareja, como, en fin, como amigo, como etcétera, etcétera? Y ves que van a la par. Luego otra cosa también. Yo creo que aprendemos en la vida a un poco lo que hablamos un poco de los cultivos. Mm, Es que hay un momento en que hay que dejarlo estar, que vaya a su aire. eh, Entonces, por ejemplo, esta amiga tiene mi edad más o menos, ¿no? Y yo de la conversación última me quedó en el tintero lo siguiente. Lo que pasa es que, según como se lo diga, igual se ofende, porque es muy alemana, es muy alemana. Y dices, ¿y si pruebas a no ser tan rigurosa en la explicación? ¿Y si aprendes a no ser tan rigurosa en la pintura? Y dejas que tu inconsciente exprese lo que parece incomprensible. ¿Qué más da que parezca incomprensible? Igual hay gente que lo comprende mejor que tú. mm. Bueno, en fin. Sí, sí, sí. Eh, o sea, soltar un poco de la intención, de la Sí, intensidad y la intención, sí, y sí, dejar que la cosa sea. O sea, sí. que la vida se vaya desplegando, ¿no? Es como cuando intentamos mucho, mucho algo, no, no llega el mensaje. O sea, si Bueno, queremos porque, comunicar algo con mucha fuerza, empujando mucho, estamos bloqueando el mensaje. O sea, no, claro, es que cuando una persona interviene mucho en algo, es que no confía. claro, Según sí, un exceso sí. de intervención, hace que la persona no confíe. Sí, que sería otra vez ese eje Virgo-Piscis, ¿no? Sí, sí. Bueno, esta amiga de la que estoy hablando, tiene el nodo norte en Libra Ujú, y el nodo sur en Aries. Y es un ejemplo clarísimo de cómo es posible que una persona que quiera ser entendida, que hasta parezca egoísta. O sea, es decir, yo sentía que no estaba, o sea, todo y que parecía
que su explicación iba orientada a que yo comprendiese, mm, en realidad, visto ahora su carta, eh, dices, en realidad lo que quiere es tener mm, control de nodo norte, o sea, de nodo sur en Aries, ¿no? mm, O sea, muchas paradojas del comportamiento de las personas lo vemos en los nodos. mm, Yo, por ejemplo, mira, tengo el nodo, ya te lo dije antes, el nodo norte en Escorpio. Y a mí siempre me ha atraído las noticias de sucesos, mm, los crímenes, la maldad. mm. Sí, ¿no? Por ejemplo. Pero yo no quiero exponerme a la maldad. Yo quiero una vida No, taurina. sí, sí. Pero queriendo una vida taurina también me he visto acciones malignas en las que yo he Mm, participado por activa y por pasiva. mm. Y es curioso, pero este tipo de experiencias indeseables me han llevado a valorar más lo deseable. Es curioso, ¿eh? Lo deseable y lo indeseable en el eje Mm. Tauro-Escorpio, ¿no? O sea, fíjate que el Y signo de ahora que, Escorpio es un signo que tiene un elemento que es ¿cómo vivo yo con lo indeseable? Cuando lo indeseable se produce. Y lo mm, indeseable puede ocurrir externamente, a través de acciones de otras personas, o viéndome yo, o encarnando yo lo indeseable. mm. Y hay personas de Escorpio que esto no lo aceptan. Y son muy buenas personas, buenísimas. Dices, uy, qué peligro. Bueno, sí, 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 qué peligro. Y más que nada, o sea, si son tan buenas personas, constantemente se van a encontrar con sucesos que van Sí, a remover esto, ¿no? Que van a... sí, sí. O sea, lo indeseable y lo indeseable con el eje Tauro-Escorpio, lo compartible y no compartible con el eje Aries-Libra, lo decible, o sea, lo que se puede decir, o sea, lo que acepta ser dicho y Mm, lo que no acepta ser dicho con el eje Géminis-Sagitario, o Sagitario. sea, lo que no acepta ser dicho. Mm, A ver, ¿y qué es lo que no acepta ser dicho? O sea, ¿qué es lo que acepta ser dicho y qué es lo que no acepta ser dicho? Si se dice lo que no se puede decir, si se dice lo que no se puede decir, es porque todavía está incubándose, necesita más tiempo para poder llegar a decirse. mm. Entonces, este eje, tal como yo lo entiendo hoy en día, es que cuando una persona dice algo que todavía necesita de incubación, pierde fuerza. ¿Se entiende esta idea? Sí, sí, sí. O sea, cuando tú hablas de algo que ya ha ocurrido o que está ocurriendo, no pierdes fuerza. Pero si tú hablas de algo que quisieras que ocurriese, pero no ha ocurrido, pierdes fuerza. O sea, ganas fuerza cuando hablas de lo que está ocurriendo, por lo tanto ya Sí, es un hecho eh, consumable o consumado. es como el tema de por la boca muere el pez, ¿no? O sea, Exacto. si hablo antes de hora, Ujú. lo estoy anulando. Exacto. Sí, sí. Entonces, en ese eje, Géminis-Sagitario, hay que ir con cuidado con qué se dice y a quién. Sí, pero el tema no es tanto el decírselo a alguien, sino el Mm, decírselo a uno mismo. O sea, si mm, yo digo, eh, estoy haciendo tal cosa y no lo estoy haciendo, tardaré más en hacerla. Pero si yo no mm, digo, o sea, quiero hacer tal cosa y no digo que quiero hacerlo, acabaría mm, haciéndolo con más facilidad. mm. Sí, sí, sí. Y ahora que vamos a pasar, que estamos en medio de esa transición del eje Virgo-Piscis al eje Leo-Acuario,
va a cambiar la energía. El próximo año y medio va a cambiar el foco Sí, de sí, sí, sí. interés Sí, 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 sí. de, de forma notable, ¿no? De yo y lo colectivo. O sea, Sí. cómo me pongo en el mundo. O sea, Ujú. de qué manera pongo mi creatividad en lo colectivo y cómo acepta lo colectivo lo individual, ¿no? O sea, Claro, si te- percibimos el eje, cualquier eje, como una unidad, se entiende mejor. Mm. El colectivo lo forman los individuos y los Mm. individuos se desarrollan en un ambiente de colectividad. O sea, Mm. el individuo no se desarrolla en una cueva, No, se no. desarrolla en la interacción, ¿no? Mm. Vale, entonces aquí, claro, la trampa de Acuario Leo es utilizar causas sociales para reivindicaciones personales. Dices, esto me suena. Los discursos. Sí, sí, yo quiero mejoras para la humanidad y Mm. he montado una asociación, un partido político, una secta para poder ser yo. Pero tengo que utilizar la causa colectiva para atraer clientela. Sí, 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 sí. Esto es como aquella película sobre Ronald Hubbard, el creador de la Dianética, que lo personificaba Philip Seymour Hoffman, The Master, la película, The Master. Y entonces estaba el personaje principal, que era el actor Philip Seymour Hoffman, y tenía a un recién llegado, traumatizado, que necesitaba del carisma del maestro, que era Joaquin Phoenix. Mm. Es una película impresionante. O sea, si no la has visto, No, no. para entender este eje Acuario-Leo es muy interesante. ¿Hasta qué punto el hombre o la mujer fuerte, carismática, guía para los demás, necesita de los demás? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que lo mesiánico, o mejor dicho, sí, lo mesiánico, lo que yo lo hago por tu bien. Vamos a Por el montar un bien de la partido humanidad. para yo destacar y hacer cosas por ti. Sí. Por el bien de la humanidad. Sí, sí. Entonces, como vamos a tener este eclipse el mes que viene, y ya con el nodo norte en Leo, Interesante yo eclipse. creo Sí. que si el emperador va desnudo, ya yo creo que lo van a depilar. O sea, lo van a depilar. O sea, se le va a ver las vergüenzas con mayor intensidad, ¿no? Con mayor Ah. claridad. Más todavía, Bueno, yo creo porque que hoy en día ya las vergüenzas vamos, son públicas. sí, sí, sí. Yo El creo que tema es la que palabra si las vemos o no, pero sí. Yo creo que la palabra patético le has atribuido a los nodos, lo vamos a ver, o sea, lo vamos a ver a las claras con este eje nuevo de Leo Acuario de una manera espectacular. O sea, sí, ¿cómo pero hasta, mira, hasta yo, qué... yo patético lo utilizo en un sentido positivo. O sea, el intento de superar el patos. Eh, pero claro, esto ha derivado en Ujú. el patetismo en un sentido despectivo, pero que el emperador desnudo Sí. es una imagen de ello, ¿no? O sea, mm, O sea, el emperador desnudo sería el nodo norte en Leo, mm, y luego el público el que está al tanto de lo que hace el líder, pues va a ver, algunos van a ver, o sea, se van a obstinar en que va vestido, o sea, está legitimado para hacer lo que hace, y hay sí, gente que no. Entonces, en el grupo va a haber disensiones, va a haber, bueno, ya las hay. Yo creo que desde no, la pandemia, o sea, la pandemia fue un experimento
que puso de patas arriba la cohesión familiar, Mm, la cohesión de grupo, las ideologías que falsifican la realidad, que manipulan a mm, las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora vamos a entrar sí, en sí. una fase interesante también. Mm. Entonces lo patético y lo ridículo, lo patético y lo ridículo, juntitos. Bien visible. Exacto. Con el eclipse, claro, y además está Plutón por Acuario, o sea, Sí, 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 sí. puede ser, pueden surgir las sombras, ¿no? O sea, Bueno, pueden... las soluciones acuarianas, yo te vendo la solución, pero lo que quiero es que dependas de mí. Yo Sí, tengo la sí. solución, pueblo, yo tengo la solución. Mm, Ah, dime, yo soy la solución. Todos dependéis de mí. mm. Y ahora os voy a cobrar la cuota para salvaros la vida. Sí, va a ser interesante este eclipse en Leo, va a ser interesante. Mira, yo creo que se dice mucho el tema de la mentira, con el tema de Géminis y Mercurio y tal, Mm. pero el mago del Birli Birloque, el trilero mayor es Acuario. Es Acuario, sí, 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 Total, sí. total, total. Y además resulta muy convincente, o sea, es un trilero muy Sí, convincente. sí, 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 sí. Tiene ese Además, punto de genialidad, ¿no? O sea, tiene ese sí. punto de... Sí, sí. O sea, la diferencia que hay entre el Géminis mercurial y tal, entre el Mercurio geminiano, es que en Mercurio Géminis el objetivo del Birri Berloque es concreto, tiene un principio y un final. Y en cambio en Acuario no tiene principio y no tiene final. Es el Birri Birloque como estilo de vida. Mm, O sea, el que Birli Birloquea y el que es Birli Birloqueado como formas de vida. sí. O sea, una persona que ha vivido, ha construido su vida birloqueando, no lo va a dejar, excepto que descubra la verdad. Y la verdad le complazca más que el bueno, en fin, lo que he dicho antes, ¿no? No, no lo va a dejar porque no puede dejarlo, porque la construcción se sostiene sobre eso. Sí, O sea, no, sí, sí, sí. quitas esto y no hay. O Ujú. sea, no. O sea, Bueno. en realidad el eje Acuario-Leo, el drama que se escenifica, el drama, o sea, el drama es el conflicto que necesita de un escenario para poder verse en qué consiste. Yo lo llamo drama, que Ujú, es hasta qué punto el interés del grupo y el interés de las personas son una misma cosa o una olla de grillos. ujú. O sea, yo por las experiencias de grupo que he tenido, la sensación que tengo es que el grupo, la causa, la causa honorable que convoca al grupo, requiere de una disciplina del propio Sí, ego tal sí, 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 totalmente. Sí, sí. Pero ahí volvemos a lo de la cuerda, ¿no? De guitarra. O sea, afinar ese eje mm, me parece muy interesante. O sea, vamos a tener vivencias también ahí de ir afinando esto, ir afinando esa cuerda y cómo puedo tener una vivencia armónica de grupo. que, Pero sí, es lo que comentabas, la autodisciplina que se necesita, o sea, el trabajo de ego que se necesita por parte de todo el grupo, o o sea, sea, de cada... está la orquesta, que sería el grupo, Mm, la orquesta tiene que tocar, no lo sé, una sinfonía. mm, Y hay un instrumento que desafina. Y el instrumentista que desafina no se da por enterado. Y entonces el grupo le acusa de Como que, suele suceder, claro, claro, curiosamente. claro, 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 Sí, claro. sí. Yo creo que el desafinado en los grupos, el desafinado, el desafinador,
se va a ver a las claras. O sea, se va Mm, a escenificar de una manera. Y es interesante porque si no se escenifica a las claras, no habrá una corrección, no habrá una rectificación, no habrá un afinado, ¿no? sí. Y toda la orquesta desafinará porque no se afina ese instrumento, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y ahí estaría también, estaría Leo, o sea, también podría tener esa función del observador o el director de orquesta que en un momento dice, esto desafina, ¿no? Ujú. Mm, Mira, hay una cosa que pasa con las orquestas o con los grupos de astrología, que pasa, para el caso es lo mismo, ¿eh? Cuando un grupo de astrología dice, tenemos que hacer una asociación legal. mm, Bueno, yo he participado, ¿eh? Y ahora vuelvo a eh, participar. Pero claro, una cosa es participar a los veintitantos años y otra cosa es tener eh, 38 y ver las dinámicas, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces había un compañero que decía que los estatutos, que había que hacer esto, lo otro y lo otro y lo otro, y que a ver si un día la astrología es dignificada, o sea, dignificada académicamente, ¿no? Y estaba claro que Yo lo creo que que quería él, lo que quería él, a lo que aspiraba él, era ser el catedrático, sí, claro. utilizando el interés del grupo, ¿no? Sí, sí, La sí. persona relevante, la persona Mm. relevante. O sea, temor Cuyo tengamos ante la persona que pretende ser relevante. claro, porque quiere imponer un criterio, el Exacto. suyo. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Sí, sí, no, personalmente opino que no conviene para nada intentar oficializar la astrología, porque sí, es cierto que es una selva ahora, pero bueno, Pero una es- cosa, o sea, a ver, la selva, la jungla, se va organizando por sí sola. sí, sí, Más que no lo sí. vemos, o sea, no lo Eh, valoramos. Por lo que hemos dicho antes, cuanto más se interviene, menos funciona la cosa. eh. Y la ciudad se tiene que asfaltar, se tiene que tapar, quitamos los árboles, quitamos todo lo que crece libre Sí, y sí, 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 sí. trazamos calles rectas y Ujú. ángulos rectos. Que después se convierte en una selva también, ¿eh? O sea, se vuelve a reproducir Ah, sí, 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 sí. la vida en el artificio, ¿no? Bueno, entonces nos Bueno, faltaría, nos faltaría hablar de cáncer Capricornio, ¿no? cáncer Capricornio. Sí, sí, porque hemos hablado de los otros. Sí. Sí, ¿Tú tienes en mente a alguien que tenga el eje nodal cáncer Capricornio? sí, sí. Con un sentido muy fuerte o sea, el tema de la frustración, un sentido del tengo que cumplir, o sea, ese esfuerzo que hablábamos antes, ¿no? El exceso de esfuerzo eh, puede, puede bloquear la fluidez del eje nodal, ¿no? O sea, Ujú. Bueno, aquí sería otra. A ver, para saber un poco de qué va los nodos, es imaginar qué es lo que personifica, incluso en el plano sociológico, Mm, el Capricornio. El Capricornio es alguien que asume las responsabilidades de lo que hace. Cáncer mm, está en el nido, está mm, escondido en lo grupal, en la familia y tal, ¿no? mm, Defiende, o sea, Cáncer defiende a la familia, defiende mm, el destino de la capilla. ujú, Y Capricornio defiende el destino de la propia persona, en tanto que es responsable de las mm, consecuencias que generan sus propios actos. mm, Bueno, entonces en el eje Cáncer-Capricornio con los nodos, habrá momentos en la vida de la persona que se quedará atascado
por la presión del grupo, del pequeño grupo, del grupo mm, afectivo. Se quedará atascado. Y entonces, al quedarse atascado, las responsabilidades de otros las asumirá como propias mm. y se quedará atascado y atado de pies y manos. Y probablemente se asuman esas responsabilidades ajenas para sentirse querido por el, por Sí, el, no, bueno, pero por esto el es como, grupo. ¿sabes el mito de la caverna? El mito de la caverna es un grupo de homínidos o humanoides Mm, están en una cueva y piensan que eso es la realidad. Y entonces sí, uno se da cuenta de que hay un mundo más allá de dentro del interior de la cueva y decide sí, salir. sí, Y los demás lo tilden de traidor. sí, 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 Entonces, claro. el tipo este que se ha hecho responsable de su propio destino, se Eh, encuentra con la incomprensión del grupo. eh, Entonces, el drama de Cáncer Capricornio con los nodos es justamente este. Si asumo mis responsabilidades y tiro para el derecho, sí, ¿cómo se llama? Asumo sí, mi camino, me sí, corro el riesgo de que el grupo me tilden de egoísta, de de insolidario, de traidor. traidor, de Sí, lo que sea, ¿no? sí, sí, En cambio, si pertenezco, si me mantengo con el grupo me quiere, pero entonces me estoy traicionando a mí mismo. sí, sí, sí. Con lo cual, o sea, este eje Cáncer Capricornio es, bueno, yo creo que los signos cardinales escenifican el drama de una manera especialmente intensa. Eh, Por ejemplo, en el eje Aries-Libra es si yo en la relación que tengo contigo tomo iniciativas, tú me puedes decir, ¿y yo qué hago? mm, Parece que te estoy traicionando. Si dejo que tú tomes iniciativas, tú me estarás, digamos, hoy qué bien, qué amable eres conmigo, pero eh. entonces me estaré traicionando yo. Sí, sí, sí. Con Hay lo unas cual, luchas de poder ahí muy, es, muy fuertes, ¿no? De poder y de proyecciones. Hay sí, proyecciones. Y claro, Cáncer Capricornio es con el clan. Es claro. con. Bueno, con las personas concretas. O Sí. sea, sí, perdona, ahora me he equivocado. O sea, con el clan, el Cáncer Capricornio, tal como lo estabas diciendo, y con las personas, con los tratos que cada uno tiene con otras personas, con el eje Aries Libra, ¿no? Aries Hasta Libra, qué punto sí. estos tratos te permiten libertad o no te la permiten. Ajá. O sea, los signos cardinales ponen en evidencia de una manera muy clara la dicotomía que está intrínseca en el tema de los nodos. Mm, Y en cambio, los signos fijos son más soterrados, son más eh, código interno, código interno, mm, código interno. Por ejemplo, en el eje de Leo Acuario, no sabremos nunca si una persona está actuando para su propia brillantez o es que ofrece la mm. brillantez al grupo. O sea, no lo sabemos. Sabemos que el Vale. grupo puede reaccionar en contra de algo que la persona hace de buena fe. Mm, Dices, esto llega un extraterrestre que no entiende a los seres humanos y los ejes nodales en sí los hijos no los podría ver, no los entendería. mm, Y en cambio en el eje mutable, o sea, de Piscis Virgo y de Géminis eh, Sagitario, se vería más en los comportamientos a nivel mental, la comprensión de las mm, cosas, la acción concreta. Bueno, pero mm, yo creo que los cardinales son muy específicos, o sea, es que lo ponen todo a la vista, ¿no? A la vista. mm. Sí, sí. Un al choque. Sí. Bueno, pues yo creo que por hoy le hemos dado una Y vuelta bueno, es que más. a ver, yo cuando he leído sobre nodos, me ha dado una sensación, por un lado, este tema no me lo puedo acabar, es imposible de acabar, porque Mm, es una caja que tiene un fondo interminable y al mismo tiempo motiva.
El Sí, 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 sí. misterio de no comprenderlo de todo, motiva. Mm. Sí, sí, y después los tránsitos sobre los nodos se notan especialmente también, o sea, es algo, es algo curioso cómo notamos los movimientos en el eje nodal, mm, difíciles de definir, ¿Sí? pero se, se despiertan unas intensidades Mira, fíjate interesantes. una cosa. Yo tengo el nodo sur en Tauro en la casa 4 y yo, en el lugar donde estoy, el cambio de domicilio lo hice con Urano transitando por el nodo sur. Eh, ¿Y cuál era la situación? ¿Cuál era la situación? O sea, la situación era de nodo sur en casa 4 total. O sea, yo vivía en un piso en el barrio de Gracia de Barcelona, muy bien comunicado, muy céntrico, muy cómodo, porque tenías todos los comercios sí, sí. y de pie. Además, vivía en un primer piso y salía, o sea, entre que estaba en casa y salía a la calle era rápido. Eh, Y en los primeros años todo iba muy bien. Y en un local que hay al lado, que había en la finca de al lado, que era una bodega de vinos, eh, no había música, no había gente haciendo ruido, traspasan el negocio y viene un bar de con ruido. nocturno, sí. Y me pasé los últimos años, antes de la mudanza, batallando con el ayuntamiento para que inspeccionaran el lugar. Y al final me sentí que me expulsaban entre unos y otros, entre el ayuntamiento que no me hacía caso y los Eh, propietarios que tampoco me hacían caso, me sentí expulsado de la eh, comodidad, de aquella comodidad. Porque sí. si no llega a ser por eso, yo no me hubiese cambiado de domicilio. Bueno, pues Eh, ahora estoy en una casa y en un barrio que es el mejor de los que he pasado, de los que he vivido en Barcelona. O sea, gracias a que me dieron la patada, o sea, sí, un sí, sí. Urano transitando por el nodo sur, cambié de Sí, sí. domicilio. Fui a parar a un sitio mejor. Y ahora digo, qué lástima no haberlo hecho hace mucho tiempo antes. Que en ese momento probablemente te pareció Sí, 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 sí. terrible, ¿no? La situación. Es Sí, más, te sí. diría que los tránsitos de Urano por los nodos, tanto el nodo sur como el nodo norte, son el quid de la cuestión. El quid de la cuestión. Volvemos con Urano, ¿eh? Y Sí, sí, sí. con esta gráfica que nos has descrito, ¿no? Sí, De, de los nodos en el tempo que marca Urano, ¿no? O sea, en los 21, los 42, los 63, cómo hay una relación con la vivencia de los ejes nodales. ujú. Sí, interesante. Bueno, pues seguimos. Pues seguiremos, seguiremos. Porque esto no se Seguiremos. acaba, lo de los nodos no se acaba. O sea, no Eh, sé si hemos llegado a lo máximo que podemos expresar con palabras. eh. Sí, sí, ahora hay que asentarlo, hay que Sí, digerirlo. sí, 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 sí. Mm. Y a ver este cambio nodal, ¿no? Porque pues yo me acuerdo cuando el eje nodal pasó de Libra a Aries a Virgo Piscis, yo sentí un cambio de tendencia bastante claro y además eso lo podía ver en las consultas. O sea, las personas venían con necesidades diferentes. Eh, durante el eje Libra-Aries, el 60% de las consultas tenían un contenido vincular. Ya, ya, O ya, sea, ya. Sí, 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 sí. tengo problemas de pareja, o sea, y Los que se esto, tienen. la tendencia cambió Y los sueños que cuando se tienen, los sueños que se tienen, que tú y yo, cualquier persona pueda tener, la posición de la Luna en tránsito y la de los nodos y la del eje Lilith-Príapo Mm, reflejan bastante el estado del inconsciente que se manifiesta en los sueños, por ejemplo, ¿no? mm.
Sí, sí. O sea, Voy a los pasar sueños unos influyen cuantos mucho en la años con una consulta. por la casa 12. Sí. Mis sueños, mis sueños me van a traer información de Urano. O sea, los personajes que vienen de consulta y los personajes o las personas que aparecen en los sueños son los mismos. O sea, a ver, imagínate, tú interpretas un sueño que has tenido esta noche pasada o que has tenido hace un mes y a lo que sale, a lo que aparece ahí, le puedes dar una interpretación. Pero ahora imagínate que la consulta que las personas te piden fuese un sueño también, Mm. que se puede interpretar. Sí, bueno, hasta qué punto todo es un sueño, ¿no? Todo lo que Ah, bueno, estamos claro, viviendo claro. cada uno, O sea, todo porque todo es un sueño porque todo es soñable. Soñable quiere decir que, a ver, esto es como, si una cosa se puede expresar en prosa o se puede expresar en poesía, los efectos sobre el oyente son diferentes. mm, Del mismo modo, del mismo modo, una consulta es prosa, entiendo que puede ser mm, prosa, pero si tú le planteas a la persona, ¿y si esto fuese un sueño? ¿Qué interpretación tendría para ti? Y entonces en el campo de la poesía, mm, de lo poetizable, que es, vamos a pensar que lo que ocurre no es que la realidad nos acecha con relaciones, mm. con situaciones y tal, sino con símbolos. Sí, sí. O sea, lo que ocurre es un símbolo. Ah, si es un símbolo, puede pasar de ser prosa a ser poesía y Eh, generar un tipo de energía al cambiar el lenguaje de la prosa a la poesía que te permita entender cosas de forma diferente y actuar de otra manera. sí, cambia la perspectiva y cambia la relación con la realidad. Sí, sí. Y nuestra posición ahí, ¿no? Sí, 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 Eh, sí, sí. mm, Yo, por ejemplo, hay veces que las frases que publico eh, a veces son frases afirmativas o definiciones, pseudo definiciones, eh. pero a veces las pongo en forma de pregunta. Ah, y los efectos son diferentes. Sí, 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 Yo creo sí. que la pregunta genera mucho más interés y genera mucha más atención que una Mm. afirmación o una Sí, negación. porque abre algo, la pregunta abre y al mismo tiempo sugiere, porque la misma pregunta sugiere, Sí, sí. pero deja en manos de la persona que lo está leyendo Ujú. el qué hago con esto. Ah, claro, claro. Mira, hasta ahora que lo dices, en el mundo del coaching hay una pregunta. Bueno, yo creo que hay dos preguntas, ¿no? Que es, cuando se acaba la sesión, es ¿qué puedes mejorar en tu vida y que esté en tu mano y que se pueda aplicar enseguida? O sea, a corto plazo, ¿no? Cuando la persona lo dice, eh, eso la compromete a hacerlo. Mm, Pero si no se lo pregunta, si no se le hace esta anotación, pues igual se queda en la parte teórica, en el mm, aire, ¿no? Pero si lo dice, es que se compromete. Tardará más o menos, pero se compromete. Y la otra pregunta, que también es muy interesante, es ¿cómo podemos empeorar la situación? Ante algo que no funciona, dices, ¿y cómo lo puedes empeorar? Y entonces sale una respuesta. Pues es justo lo contrario de lo que. O sea, lo que hay que hacer es justo lo contrario de lo que acabas de decir. mm. Eso también hace pensar, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, cosas que aprendí accidentalmente. O sea, una cosa que Como, aprendí es como como todo, tantas cosas. como todo interesante, se aprende accidentalmente. Sí, 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 sí. Sí, sí, todo lo que nos acaba sirviendo para algo suele ser accidental. Sí, sí. Qué cosas, qué cosas. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel. Bueno, hoy ha sido un poco una ebullición. Sí, o sea, y ya se trata de esto, o sea, no van saliendo cosas y,
y vamos y vemos a dónde llegamos. Y O vemos sea, y es un poco, si es que es un llegamos. poco. Si es que llegamos, no, claro, es que no, lo más seguro es que no lleguemos, pero no pasa nada, está bien, está bien. Sí, sí. Bueno, pues nada, un saludo y feliz calor en verano. Sobrellevémoslo como podamos. Sí, esperemos que no dure mucho más, que esto no parece tener fin. Bueno, gracias, Chao, chao. hasta luego.